¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Pucha, qué lata tener que hablar para una situación así que obviamente es desoladora, es triste, especialmente obviamente para los más cercanos de Eduardo, para su familia, para tanta gente que lo siguió además durante tanto tiempo. Estaba enfermo Eduardo, sin duda, y él mismo lo sabía y él mismo lo decía, y no estoy hablando solo de la enfermedad más obvia, que era el cáncer, que había de alguna forma superado, pero no lo estaba pasando bien, hace rato. Eduardo era un tipo con una intensidad distinta, con una velocidad distinta, a lo mejor con una incapacidad de mentir o de mentirse muy especial, y por lo tanto era un tipo también muy especial, con una capacidad enorme para tasar a las personas, para darse cuenta al tiro cuando lo estaban mintiendo o no, cuando algo era de verdad o cuando algo era falso, y más allá de cualquier diferencia que cualquiera de los que están escuchando pueda haber tenido con él en términos ideológicos, futbolísticos. A mí me parece que Eduardo es una persona que nos hizo ser mejores, en el fondo. En términos futbolísticos, para todos los periodistas deportivos, habrá algunos que estén de acuerdo, otros no tanto, hizo cosas súper importantes. Por ejemplo, él fue el primero, creo yo, que cambió indesmentiblemente, con mucha valentía, lo que era un periodismo deportivo, por ejemplo, muy condescendiente por años, por décadas, con la dirigencia deportiva. Fue uno de los pocos que, aún viniendo desde la cancha, aún valorizando tanto la pelota, por haber sido exjugador, por mirar también el fútbol como lo miraba, por contar también el fútbol como lo contaba, sin embargo tuvo la capacidad y la inteligencia para darse cuenta que el fútbol como industria era mucho más que eso, y ponerle una importancia que hasta ese momento no tenía, la crítica y la valentía para desenmascarar a algunos delincuentes que se acercan al fútbol de tanto en tanto por la plata que hay en el fútbol, por el poder que hay en el fútbol y por otro tipo de cosas. En eso fue siempre muy valiente, y en un comienzo muy extremada y notoriamente solitario. Las primeras peleas en ese sentido las dio Bombalé solo, terminó en la cárcel varias veces y siempre tuvo la razón. La de las peleas con Sergio Santander, sí, las peleas con Dragicevic, con Jorge Vergara, y el tiempo y la verdad le terminó dando la razón. Peleó solo contra un grupo grande de delincuentes y finalmente ayudó a que el fútbol chileno y el deporte chileno de alguna forma fuera mejor. Valorizó la selección chilena de una manera impresionante por el cariño que le tenía a la selección, y cuando uno le tiene cariño a algo suele ser muy crítico también. Los jugadores en general, el mundo del fútbol, a veces se enojaba con Bombalé porque era muy crítico, pero el estadio lleno con 80.000, o bueno, ahora son 45.000 camisetas rojas, el estadio lleno viendo a Chile por primera vez campeón, de alguna manera algo tiene que ver, sin duda, y sería muy injusto no reconocerlo, con el discurso permanente año tras año de Eduardo. Entonces, en lo profesional es una pérdida enorme, creo yo, y en lo emocional, para todos los que lo conocimos tanto, es desolador, ¿no? Es desolador, muy triste, muy complejo, muy terrible, y desde lejos es más terrible todavía porque no se puede estar ahí cerca. Sí, seguro. Felipe, hay temas que son que los cuales uno podía diferir grande en la forma. Yo en particular difería en la forma mucho, en varias formas, cosas que uno no compartía, pero hay un fondo que se comparte, y que, como bien dices tú, hay un discurso que uno ha ido tomando con el tiempo, que tiene que ver con un cambio cultural al final. Uno habla de fútbol, pero no habla de fútbol. Uno habla de fútbol, pero no habla de futbolista. Hay un cambio cultural que me parece que ahí él da cimiento importante hace muchos años. Hoy día más o menos uno se sube a ese carro y es más o menos normal porque el carro ya está empujado. Pero antes no había ese carro, no estaba ese carro. Y me parece que él es importante en esa pata. No sé cómo lo ves tú. Antes era muy mal mirado criticar el modo de entender la carrera de futbolista, en términos de costumbres, en términos de usos, en términos de actitudes. En general no se hacía. Yo creo que Bombalé fue el primero que lo hizo. Seguramente
como todos los que inician un camino, puede haber cometido más de algún exceso, digamos, en los tonos o en la mirada, pero eso de exigir siempre más a los jugadores, después de haber sido él también un jugador, que yo creo que eso le da una validez distinta, de haber desconocido cómo era el ambiente en que se movía, de exigir dar el salto, de alguna manera influyó, creo yo, evidentemente, en el salto que dieron hoy, o que han dado en los últimos años muchos jugadores, en términos de entender que esto es una profesión que necesita de 1 a 10, 10, no 3, no 8, no 5, y a lo mejor eso le dolió mucho a jugadores o técnicos de otras etapas del fútbol chileno. El discurso de Bombalé era muy frontal también con los dirigentes, y eso yo creo que el periodismo deportivo chileno, más que mal, terminó haciéndole mucho bien. Y a mí me ha tocado trabajar con mucha gente en estos últimos 30 años en el periodismo deportivo, y la verdad es que el primero que realmente empujó el carro, como dices tú, a atreverse a ser más veraz, a ser más valiente, fue Bombalé. Hay grandes historias, hay grandes caminos recorridos por próceres del periodismo deportivo chileno que seguramente estaban en la antigua de Bombalé, y de los que hablamos permanentemente, y varios de ellos ya no están. Pero cuando uno los recuerda con afecto, con cariño, por su manera de hablar, por su profesionalismo, por los años entregados al periodismo deportivo, pero yo soy uno de los que reconoce que el periodismo deportivo chileno hace 20, 30 años era extremadamente condescendiente. Acuérdense lo que era la gente que no hablaba de los dirigentes, que los dirigentes lo invitaban en un viaje y eran unos seres casi sobrenaturales que nunca hacían el mal y por abajo estaban robando como locos. Bueno, el primero que se plantó, incluso en términos judiciales, frente a eso fue Bombalé. Y llevó el tema a los tribunales, y llevó el tema a la radio, y en algún momento fue como la cadena nacional, Bombalé, acuérdate, escucharlo en la mañana era una obligación. Sí, es verdad. Solo para terminar, porque vamos a ir, entiendo, a otro lado de Santiago. Alguna vez lo conversamos, Felipe, tú decías, de repente a Eduardo se le sale la cadena, pero es tan entrañable que es imposible no quererlo. Tú lo conocías mucho más que yo. Bueno, he conocido, Cristian, pocos tipos con el humor, con la rapidez mental, con lo cariñoso que era Eduardo. Sí, la gente a lo mejor no lo conoce en esa faceta, pero yo he conocido poca gente más cariñosa, más preocupada por uno, por su familia, que Bombalé. Bombalé era amigo mío, pero era amigo de mis hijos, también se preocupaba por mi mujer, por la gente con la que uno trabajaba. Todos los grupos de trabajo que trabajaron alguna vez con Bombalé, y yo me imagino que sí estará haciendo allá, yo no he podido ver la cobertura porque estoy en otra parte, pero todos los que trabajamos alguna vez con Bombalé, yo creo que concordamos lo mismo. Siempre estaba preocupado de ayudar, de mejorar, de exigir que las cosas fueran mejores donde él estaba trabajando. Entonces es bien triste, es bien desolador, y lo más triste quizás de todo, lo que más le duele a uno, sobre todo estando más lejos, es que tampoco se puede decir que sea una sorpresa. Y ahí concuerdo un poco, alcancé a escuchar algo con lo que decía Fernando Paulsen hace un rato, es para ponerle más ojo a algo que algunos miran como por debajo del hombro, que dicen, a este gallo le falta fuerza. Imagínate la fuerza que tenía Bombalé, imagínate la fuerza que tenía él, la fuerza que todo el país le conoció, y sin embargo, con enfermedades como esa, no hay fuerza que valga. Sí, es verdad. Te agradezco mucho el llamado, Felipe. Lo estábamos hablando además por interno. Te mando un abrazo gigante. Saludo a la gente por allá. Nos estamos viendo. Vale, a la familia también, el más grande de los abrazos. Chao. Vamos a ver justamente nuestras imágenes. Es un tuit que puso Daniela Bombalé, hija de justamente este comentarista fallecido. Dice: te amo, papito de mi vida, descansa en paz, y adjunta justamente una foto de ella con su papá cuando era pequeña. Es un tuit que hace poco ella puso en esta red social, y es una frase que encierra muchas cosas. Un montón de cosas. Eduardo Bombalé fue futbolista, jugó en la Universidad Católica, jugó en la Universidad de Chile, fue subcampeón de América en el año 1979, jugó el Mundial de España 82, jugó en O'Higgins de Rancagua, jugó en San Felipe, donde se retira, trabajó en Adidas, en marketing. A poco andar comenzó su carrera como comentarista deportivo, y de ahí para adelante me parece que ya se hace mucho más conocido. Es bueno mencionar
la carrera también deportiva, jugó en Estados Unidos también, cuando poquita gente iba a jugar a Estados Unidos, porque estamos hablando de alguien que jugó mucho fútbol, jugó mucho al fútbol y en un rol destacado. Vamos con Carlos Chávez. Carlos Chávez está allá en el Hotel Los Nogales, Carlos, desde muy temprano. Algunas novedades, ha sido una jornada extremadamente intensa allá. Carlos, buen día. Sí, Cristian, buen día. Tú lo decías, ha sido una jornada, la verdad, que bastante intensa con lo ocurrido con Eduardo Bombalé. Hemos hablado acá con algunos de los amigos, con algunos de los hinchas que han llegado hasta acá, hasta el Hotel Los Nogales, para poder acompañar a la familia, para poder acompañar a los amigos. Y ha sido una situación que la verdad que se ha disparado durante toda la mañana, distintos tipos de informaciones. Han ido llegando desde a poco hinchas, familiares que se han ido enterando de esta lamentable noticia. Y nosotros también, los medios de comunicación, nos hemos ido enterando de algunas situaciones que habrían llevado a Eduardo Bombalé a esta lamentable noticia. Hablabas precisamente del tema de la depresión, que es un tema que no es fácil, que es complejo y que claramente lo había afectado el último tiempo. Se encontraba bastante triste, no se encontraba en las mejores condiciones, se encontraba viviendo acá en el hotel hace aproximadamente 4 o 5 meses arrendando una pieza, no veía mucho a su familia y eso obviamente que lo afectaba bastante, no estaba en las mejores condiciones. Y el tema de la depresión es difícil porque no es que sea una pena común y corriente, sino que es una pena permanente. Y eso mencionaba la gente que lo conocía, que él, a pesar de ser una persona bastante cercana, siempre vivía con una tristeza bastante permanente y que lo seguía por bastante tiempo. Ha llegado la policía de investigaciones, siguen haciendo los peritajes en este momento para poder saber la verdadera razón de la causa. Durante la mañana nosotros habíamos informado de que efectivamente se había suicidado. Las razones de este suicidio no se saben, el cómo lo realizó tampoco. Se intuye que podría haber sido